Buenos días. Digo, perdón, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo estamos? Hola, Paula. Vamos conectando, por favor, sus cámaras, son tan amables. Hola, Buenas noches, señorita profe. Norma. Buenas ¿Cómo noches, está? Michelle. Bien, gracias. Melissa, Maggie Lorena, sus cámaras, por favor. ¿Dónde anda la gente? Hola, señorita Laura Valentina. Hola, Michelle Rodríguez, Paula, hola, su profe, buenas cámara. noches. Buenas noches, Melissa. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Paula Martínez, Maggie Lorena. Bueno, vamos a tratar de comenzar, que el tema de hoy es bastante extenso, pero muy interesante. Eh, nos hemos centrado y nos hemos dedicado un poco a hablar de los teóricos, del hablar de, bueno, los teóricos que tienen que eh, plantearnos ideas con respecto a lo que son los problemas de aprendizaje, las dificultades a nivel comportamental y bueno, una gran cantidad de cosas que es lo que nos están diciendo los diferentes teóricos educativos. Hemos mirado también lo que pretendemos hacer nosotros como en el rol como orientador en un espacio académico. Es algo que nosotros debemos tener siempre muy claro. Por favor, las personas que van ingresando van activando su cámara. Si no las tienen activas, es como si no estuviesen en clase y se les corre la falla. Yo voy a estar compartiendo pantalla, pero de pronto los puedo yo sorprender y si los veo, o más bien si no los veo, es como si no estuviesen en cámara, si no estuviesen en clase, señorita. Hola, Laura, Yubi Garzón, hola. Buenas noches, profe. Hola, Carlos Solarte, ¿cómo estás? Pablo Hola, Garay, su profe. cámara. Pablo, Camilo, Cindy Prieto, Nicolás Morales, Angélica, hola, hola, por favor, sus cámaras. Bien, les estaba planteando eso, ¿no? Como que la importancia que nosotros como orientadores en un contexto escolar, pues es vital, es necesario y que debemos asumirlo con todo el convencimiento y con todo el compromiso para la ayuda de los muchachos que son en últimas en los colegios, son las personas más importantes y el por qué existen los colegios. Si no existiesen alumnos, si no existiesen ustedes como estudiantes, alumnos en contextos académicos, pues no existirían las universidades, no existirían los colegios, ni de secundaria ni de primaria, ¿no? Entonces, ustedes son la razón de ser de los espacios académicos, de las organizaciones educativas, de las estructuras organizacionales educativas. Entonces, con base en eso, vamos a trabajar en la sesión de hoy, ¿no? Bueno, no sé, Pablo, su cámara, Camilo, su cámara, por favor. Ya no lo menciono, si no los veo, eh, tomo nota como si no Profe, no les me veo. funciona la cámara, entonces tome nota, por favor. Listo, joven. Así será, joven. Bien, entonces, permítame, voy a compartirles a ustedes. Les voy a compartir, permítanme, por favor, lo siguiente. Mm, ok, vamos a centrarnos en este tema que es supremamente importante en lo que tiene que ver con,
Permítanme esto. Vamos a centrarnos en estos días siguientes la caracterización de las dificultades de aprendizaje que tienen los estudiantes, eh, pues con los que llegan al colegio y generan entonces una serie de problemas con respecto a su aprendizaje, a su comportamiento, a varias cosas. Realmente son varias cosas importantes acá que, que nos terminan empujando a nosotros como orientadores a tratar de entender el comportamiento y la problemática que tienen los estudiantes en el contexto escolar. Entonces, partamos de algo. Nosotros, como psicólogos, independientemente si somos educativos, si somos clínicos, nosotros tenemos que mirar tres aspectos importantes, ¿sí? Y esos aspectos importantes están relacionados precisamente con eh, lo que les estoy mostrando ahorita acá, ¿sí? Todos nosotros tenemos estos tres desempeños. Digamos que los pensamientos son conductas encubiertas. Los pensamientos, aunque no son observables, generan cierto tipo de reacción. Entonces, el pensamiento es una conducta. Partamos de eso. El pensamiento tiende a ser una conducta, ¿sí? Es una conducta encubierta, pero lo es. Nosotros tenemos una serie de reacciones emocionales en donde determinamos eh, cómo nos vamos a sentir cuando perdemos una relación de pareja, cuando nos regañan, cuando nos llaman la atención, cuando nos sacan del trabajo. Bueno, no sé, hay muchos aspectos que hacen de que las personas eh, pues sintamos, y este sentir puede ser bueno, regular o malo. Y muchas veces, y esto es algo que lo menciona Aaron Beck cuando habla en su triada cognitiva, los, los, esa triada cognitiva nos plantea precisamente el cómo pensamos y cómo nos sentimos en algún momento determinado. Y ese pensamiento y ese sentimiento nos puede llevar a tomar decisiones. Podemos entrar a actuar y esas actuaciones podrían entonces estar generando pues buenas decisiones o malas decisiones, ¿no? Actuamos y de pronto cometemos un error gravísimo por aquello de que me dejé llevar por algo negativo, ¿no? Entonces como que le levanté la mano a un compañero o le grité a, no sé, a una persona, o sea, actué de una manera muy desaforada. Uno, normalmente cuando uno está de mal genio o cuando está triste, a veces uno toma decisiones equivocadas. Por eso se recomienda que cuando uno esté bajo unos sentimientos negativos como la tristeza, la depresión, entonces esperémonos y no tomemos decisiones. Muchas veces las decisiones que están, perdónenme que me están colocando acá, ya, las decisiones que tenemos nosotros puede ser estar muy relacionada con la manera como estamos pensando. Entonces, realmente lo que tenemos que tener cuidado es actuar cuando estamos de una manera molesta, cuando estamos con mucha irascibilidad, cuando estamos siendo agresivos, cuando estamos, bueno, generando todo ese tipo de respuestas. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes en los niños y en los adolescentes, ¿sí? Porque fíjense cómo ahora último se han estado incrementando una serie de comportamientos de autolesión, una serie de comportamientos en donde los muchachos terminan eh, lacerándose, infringiéndose castigos precisamente porque sus pensamientos pueden estar siendo negativos, porque su forma de pensar hacia sí mismo o su autoevaluación o su autovaloración, pues realmente tiende a ser negativa.
esos pensamientos nos llevan a sentirnos de una manera inadecuada. Entonces, sentimos que no servimos para nada. Es porque lo pensamos también de esa manera. Entonces, ¿cómo actuamos? Digamos, no preparamos clase o no asistimos a la universidad. Bueno, una gran cantidad de cosas. Entonces, hay una gran relación entre estos aspectos, la forma de pensar, la forma de sentir y la manera como actuamos, ¿sí? Si nuestros pensamientos, por el contrario, son pensamientos mucho más funcionales, son mucho más adaptativos, son mucho más adecuados y efectivos, seguramente mis sentimientos también estarán alineados a lo que yo quiero hacer y cómo me quiero yo llegar a sentir. Entonces, si yo pienso que soy una persona organizada, entonces mis sentimientos es de comodidad, de tranquilidad, de confianza en sí mismo. Y eso me ayuda a actuar o me lleva a actuar igualmente de una manera correcta. Es decir, que no estoy siendo incoherente con lo que pienso, siento y actúo. Por lo general, esas tres líneas van de la mano. Entonces, es lo que nosotros tendemos a hacer, tener como esos lineamientos. Porque se me... Perdone, ya. Ah, estamos inmersos, es lo que yo les he querido plantear con esta presentación, que estamos inmersos en una triada y esa triada pues tiene que ver con lo que yo les acabo de decir. O sea, nosotros no podemos dejar de pensar. De hecho, cuando nosotros estamos en eh, estamos con somnolencia o estamos en un sueño tipo REM 3, por decir algo, estamos también generando procesos cognitivos. Estamos teniendo ensoñaciones, estamos teniendo un proceso cognitivo muy relacionado con el sueño, ¿ven? Entonces, acuérdense que cuando uno habla, según lo que nos planteaba Sigmund Freud, de que el soñar es una manera de demostrar algo que tenemos por allá en el inconsciente, que lo tenemos bien guardado, entonces estamos siempre relacionando nuestra manera cognitiva, nuestros pensamientos, relacionándolos con los sentimientos y con la manera como nosotros actuamos. Entonces, esa tríada cognitiva es muy importante que siempre la tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que nos plantean acá estos actores de Kahneman y Tversky, que nos dice que los humanos no siempre están regidos por sus intereses personales y la racionalidad perfecta? Si nosotros estuviésemos siempre en una racionalidad perfecta, la batalla, digámoslo así, entre la emoción y la razón, siempre la estaría ganando la razón. Eso implicaría que nuestra manera de actuar sería supremamente racional y esa racionalidad nos llevaría a ser eh, un poco insensibles, nos llevaría a ser un poco fríos, ¿sí? A ser muy cuadriculados, a no tener como un interés por las relaciones que tenemos nosotros. Entonces la gente termina siendo supremamente racional. Pero por eso lo dice allí, no siempre estamos rigiéndonos por esa racionalidad. Nuestra racionalidad se deja permear por nuestra emoción, ¿sí? Y por nuestros intereses personales, que era lo que hablábamos nosotros en clases anteriores cuando decíamos de qué es la motivación, qué es lo que nos interesa a nosotros, qué es lo que les interesa a los pequeños. Cada uno tenemos cierto tipo de intereses, ¿sí? Yo estoy interesado en terminar mi carrera, mis estudios. Yo estoy interesado en conocer una chica y ser pareja de ella. Una gran cantidad de cosas, pero son intereses individuales, intereses personales. Entonces, ahí se está generando una combinación entre la manera de pensar, la racionalidad, a ver cuál de ellas dos de pronto está generando mayor influencia, ¿sí? Y bueno, esto, como los estoy diciendo y les comento ahorita, pues nos lleva a nosotros a tomar decisiones. Y esas decisiones
nos lleva a actuar. Y cuando tomamos nosotros la decisión y actuamos, después nos estamos dando cuenta de que nos equivocamos. O por el contrario, nos damos cuenta que hicimos lo mejor. ¿Sí? Fue una muy buena decisión. Entonces, puede variar, puede no siempre ser igual de esa manera, sino que puede variar. ¿Sí? Puede ser en algunas ocasiones muy funcional y en algunas otras ocasiones puede ser muy disfuncional. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos un poco estos procesos que estamos viendo acá, podemos tomar decisiones y actuar y seguramente nos hemos equivocado. O por el contrario, hemos acertado. Es lo que llaman la teoría de la disonancia cognitiva, que ustedes ya la han escuchado y creo que la hemos eh, trabajado también. Entonces, este estado emocional muchas veces hace que el rendimiento académico en los niños y niñas en Colombia puede estar viéndose afectada. ¿Por qué? Pues porque ah, es imposible o casi imposible que una persona que tiene depresión, que tiene, que está con una gran dificultad con respecto a su vida en pareja o a su relación familiar, pueda estar pensando en estudiar, ¿sí? Fíjense que hemos estado, y ustedes de pronto lo han estado viviendo, cuando pasa algo que es en cierta manera algo traumático, algo negativo, y, y ahí tenemos el proceso de pensamiento, ahí tenemos la respuesta emocional, y entonces, digamos que una relación directa entre mi pensamiento, que me puede estar llevando a una respuesta emocional de sentir, decir, de que me lleva a deprimirme, entonces esas dos me llevan a tener un comportamiento como, por ejemplo, encerrarme en mi habitación, no querer hablar con nadie y me la paso llorando. Entonces, el llanto está allí como respuesta también. Entonces, fíjense que cuando planteamos estas características de la cognición, la emoción y el comportamiento, pues seguramente cuando esto se presenta de una manera negativa, tenemos un bajo rendimiento en los muchachos, ¿sí? En los estudiantes. Por eso nosotros, como orientadores, necesitamos tener como ese ojo clínico para poder determinar por qué el niño se aísla, por qué el niño no se integra, por qué la señorita, la niña está llorando frecuentemente, ¿sí? Por qué el niño o la niña reacciona de una manera muy brusca, ¿sí? ¿Por qué grita? ¿Por qué se desmaya permanentemente? Hay una gran cantidad de respuestas que uno tiene que estar muy pendiente. Como nosotros no estamos en todas las aulas de clase, porque pues no lo podemos hacer, pero sí tenemos la oportunidad de pedirle la colaboración a los docentes, a los que están con ellos permanentemente, entonces tenemos que pedirles un informe a ellos, que nos hagan como una breve reseña, un protocolo en donde se está mencionando cómo está el estudiante. ¿Sí? Entonces se hace un seguimiento para que se determine si está bien, regular o mal. Pero ¿quiénes son los que conocen mejor a sus estudiantes? Pues los directores de curso o los profesores que están trabajando con ellos permanentemente, que están trabajando de una manera diaria, ¿sí? De lunes a viernes, en donde conocen su sentir, conocen lo que hacen y entonces pueden asociar eso con qué será lo que está pasando por la mente de este pequeño, de esta niña que actúa de esa manera. Entonces tenemos que mirar esa relación del estado emocional con el bajo rendimiento académico en los niños y niñas en ese estudio que de pronto Bravo y Naisir lo hicieron en un momento determinado para determinar qué tan importante es que le tengamos atención a esto, ¿sí? Acuérdense, muchachos, que muchas veces las cosas que hacemos nosotros dejan huella.
Entonces, si yo soy una persona muy comprometido en mi labor, en mi profesión, lo hago con compromiso, lo hago con entusiasmo, lo hago pensando en que quiero ayudar a los demás, ¿sí? Que quiero apoyar el desarrollo emocional, el desarrollo comportamental y el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, realmente lo que se pretende con esto es precisamente que tengamos la certeza de que nuestra labor tiene una gran importancia. Y si no lo vemos de esa manera, si nosotros, perdónenme la expresión, somos mercenarios y lo que hacemos es simplemente venir a recibir el sueldo y no hacer absolutamente nada por nuestros muchachos, porque no es solamente la parte académica, sino que miremos cómo está el estado emocional de nuestro estudiante, sea de primaria, sea de secundaria, sea de eh, la vida universitaria. Inclusive las personas que de pronto están estudiando maestría, doctorado, también. Eso también les cae a ellos. Entonces es algo que no tenemos que estar como eh, descuidando. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos entender es que el aprender implica, les voy a mostrar algunas cosas que necesitamos tener en cuenta cuando hablamos del aprendizaje de esos pequeñitos. Ahí vemos nosotros cómo reaccionan emocionalmente, ¿sí? Cómo hay inquietudes, cómo hay buena disposición, se enojan, se entristecen, están totalmente preocupados, están temblando del miedo. Hay una gran variedad de respuestas emocionales en cada uno de nosotros y mucho más los pequeños que en cierta manera se sienten vulnerables porque pues los niños son niños y ellos no se pueden defender al 100%, pues porque el adulto es una persona supremamente grande y que tiene mucha fuerza y el niño pues eso le genera mucha expectativa. Entonces, nosotros necesitamos aprender a reconocer pues que los niños tienen la necesidad de expresarse, que los pequeños tienen la necesidad de comunicarse con nosotros. Y qué bueno, y esa es nuestra labor. Casualmente, uh, nuestra función como psicólogos es precisamente ayudar a las personas en sus respuestas emocionales, independientemente si son niños, adolescentes, adultos. Hay algunos de nosotros que nos gusta trabajar con niños. Hay algunos de nosotros que nos gusta trabajar con adolescentes, o nos gusta trabajar con adultos, o nos gusta trabajar con abuelitos. Entonces realmente hay que mirar cuál es esa funcionalidad profesional que yo tengo, hacia dónde yo quiero apuntar para poderle ayudar a la gente. Entonces, yo tengo que permitirme a mí tener esa posibilidad de conocer las emociones de los estudiantes, aprender un poco de esas conductas que nosotros esperamos que ellos den, ¿sí? A veces nosotros, los profesores, en el contexto escolar, se tienden a ser supremamente radical, supremamente cuadriculado. Y esos profesores que son netamente cuadriculados pueden estar generando que los muchachos no vuelvan, ¿sí? Y eso puede pasar en cualquier contexto en donde se genere aprendizaje, en donde haya esa relación entre el docente y el discente, entre el educador y el educando. ¿Ven? Entonces, lo que nosotros necesitamos en este momento es reconocer de que nuestra responsabilidad, nuestra tarea es supremamente importante. Si yo soy una persona, un profesional del área de la psicología educativa que rechazo o que actúo de una manera insensata, seguramente el niño se estaba, o el adolescente se estaba acercando a mí para tratar de contarme algo que para él es muy importante. Y yo no le presté atención, ¿no? Entonces, eso puede estar generando una decisión muy negativa, como es, por ejemplo, intentar quitarse la vida.
Por eso lo que nosotros empezamos a hablar hoy precisamente es con eso, las emociones, los pensamientos y la respuesta. O puede ser los pensamientos, las emociones y la respuesta. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos nosotros de los tres canales de respuesta de la ansiedad, tiene que ver con esa área cognitiva, esa área de la respuesta fisiológica y la respuesta conductual. Entonces, todo está muy ligado en cuanto a que si queremos que el niño, el educando, aprenda, debemos comprender esto que nos están mencionando. Entonces, es entender que cuando nosotros hablamos de que hay cambios constantes en los comportamientos, que el niño hoy llegó muy pasivo, el niño llegó hoy muy cambiado, muy aislado, con mucho llanto, bueno, ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Sí? Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a tratar de entender, de comprender las emociones que tienen los pequeños. Entonces, aquí, eh, aquí lo que nos plantea es de que, y de hecho la Secretaría de Educación, junto con el Ministerio de Educación, lo que pretenden es de que haya un acompañamiento permanente en todo este tema de la respuesta emocional de los niños, las dificultades que tienen en su aprendizaje y qué pasa con ellos, ¿sí? ¿Qué pasa en su contexto familiar? ¿Eh? Porque pues ustedes saben de que el contexto familiar sí o sí está afectando y alterando notoriamente al muchacho, ¿sí? O al niño o a la niña, ¿no? Entonces, realmente, por eso dice que las dificultades emocionales van más allá de una incapacidad para aprender y debe ubicarse desde una incapacidad de formar y mantener relaciones interpersonales. Si a mí me aísla, si yo no tengo amistades, si yo soy una persona distante, si yo no sé relacionarme con las personas, y aún todavía mucho más complejo, las personas no me aceptan, las personas no me apoyan. Entonces, todo esto que yo he estado mencionando hace que la persona en últimas tenga esa posibilidad de aprender, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que las dificultades emocionales nos llevan entonces a tener procesos de aprendizaje negativos porque nos afectan, entonces eso también se está relacionando con los diferentes problemas a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, eh, ahora, yo tengo que partir de cómo es el comportamiento del muchacho, cómo es el comportamiento del estudiante, porque no siempre, de hecho, cuando un muchacho que tiene por lo general una conducta muy funcional, muy adaptativa, muy adecuada, y cuando de pronto cambia, de la noche a la mañana cambia y resulta que reaccionó agresivamente por alguna circunstancia, entonces para nosotros eso es como un signo de alarma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, ¿qué está presentando el estudiante? ¿Un comportamiento repetitivo adecuado o una dinámica en donde se cambia permanentemente su forma de pensar o su forma de actuar? eh, si es un muchacho que constantemente llega al colegio de una manera muy feliz, muy tranquilo, ¿qué pasa qué pasó porque él llegó hoy o estuvo en la escuela, en el colegio, en el aula de clases, y estuvo pues como totalmente aparte, distanciado o con una actitud supremamente defensiva? Entonces hay que mirar que la variabilidad de las respuestas emocionales se presentan tanto para eh, los niños que llevan un rendimiento académico adecuado o los niños que también tienen la necesidad de sentirse apoyados, ¿no? Por ejemplo, voy a plantear algo que no es real, pero que digamos que podría ser, ¿no?
Digamos, si nosotros tenemos en la universidad un muchacho que hace parte de, que digo yo, por ejemplo, el equipo de fútbol 11, entonces este muchacho es muy buen jugador, ¿sí? Y él tenía a su novia, ¿sí? Y él está estudiando en la universidad. Y resulta de que tuvieron problemas o se presentaron, tuvo problemas con la pareja y se acabó la relación. Entonces, a partir de eso, él empezó a tener tanto una disminución en su productividad deportiva y en su productividad académica. ¿Por qué se está presentando eso? Precisamente porque él tiene una respuesta emocional negativa que está relacionada con la problemática afectiva que tiene o que tenía con su pareja. O sea, se presentan ese tipo de reacciones que llevan a que la persona realmente se sienta depresiva y eso, como les decía yo ahorita, no va a tener la posibilidad de concentrarse, de aprender, de guardar información en la memoria, porque no tiene cabeza y realmente eso puede llegar a suceder, ¿sí? Entonces, cuando hay un bajo rendimiento académico por ausencia de habilidades como pensar, ser creativo, pensar en forma crítica, hacer juicios y resolver problemas, entre otros, lo que nosotros debemos es mirar qué pasa, por qué esta persona ha empezado a tener esas dificultades. ¿Viene con ellas de antaño, de tiempo atrás, o por alguna circunstancia momentánea, alguna situación familiar, realmente le está generando eso? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Sí? Ahora, ¿por qué algunos estudiantes del país obtienen mejores resultados que los demás? Seguramente tiene que ver con lo que hemos venido hablando. ¿Sí? Ahora, hay muchachos que tienen la capacidad de ser resilientes y eso ayuda mucho a que uno pueda responder adecuadamente. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa posibilidad de ser resilientes, eso tiene que mucho que ver la familia, la casa, ¿sí? Los papás son educados, tienen estudio, los papás son echados para adelante, los papás tienen un nivel de tolerancia a la frustración elevado, es decir, no se dejan intimidar, no son temerosos. eh, entonces, ¿cuáles son las características de la familia? ¿Sí? ¿Cómo son esos recursos escolares que están vinculados pues también a la familia? ¿Qué tanto los niños pueden acceder a los útiles escolares, los textos? ¿Sí? Si realmente pueden acceder a ellos o no lo pueden hacer, o si son no sé cuántos hermanos, entonces el libro que utilizó el Querutica está en grado décimo, entonces todos los hermanitos que están detrás de él están cogiendo o están estudiando con el mismo libro. Es decir, los recursos escolares que realmente tienen en su casa realmente son favorables o no. Las prácticas de enseñanza, lo que veíamos nosotros en su momento con respecto a lo que es el padre autoritario, a lo que es el permisivo, al que es sobreprotector, ¿sí? Eh, entonces, ¿cuáles son esas formas de enseñanza que se presentan en el contexto familiar? ¿Sí? ¿Y de dónde viene? Este también es un rasgo muy característico de dónde vienen los muchachos, de dónde provienen los muchachos. ¿Sí? Entonces, vienen de un sector en donde el nivel de delincuencia, el nivel de inseguridad, el nivel de consumo, el nivel de pandillismo es muy elevado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué? Fíjense cómo estamos mirando una serie de variables que están apuntando a que el niño tenga posibilidad académica con buenos resultados o una mala posibilidad o una ausencia de esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, hay que mirar un poco eh, que nosotros debemos reconocer y esto es un trabajo mancomunado, no solamente del orientador, sino realmente de mucha gente, los docentes, los directivos. Y por eso el ejercicio que hicimos nosotros anteriormente tiene que ver con eso. ¿Cómo se vinculan los directivos, las empresas,
la policía, los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, eh, el área empresarial, bueno, una gran cantidad de cosas. ¿Qué es lo que deben apoyar y cómo deben apoyar? ¿Sí? De hecho, cuando uno habla de esa responsabilidad social empresarial, las empresas, ¿sí? Digamos que, digamos que aquí lo que se plantea es de que eh, las empresas actúan porque obtienen beneficios. De hecho, no lo hacen de una manera altruista. Para nada lo hacen de una manera altruista. Lo hacen porque reciben beneficios, porque les descuentan impuestos, les descuentan parafiscales, si tienen esas características de la responsabilidad social empresarial. Pero si no lo hacen, pues entonces no hay disminución de impuestos. Pero lo hacen porque le nazca o porque tengan ese sentido de humanidad, ese sentido de querer ayudar a los demás. Puede que sí, como puede que no. Entonces, hay que mirar, pues, todos estos devenires que se tienen para poder hablar de por qué hay un deterioro de aprendizaje, por qué hay unas condiciones que no favorecen a los estudiantes para que obtengan buenos resultados, ¿sí? Entonces, la universidad, por ejemplo, quiere apoyar a los mejores deportistas de élite. Vamos a apoyarlos con el 50%, con el 100% en la beca, pero debemos entonces mantener una comunicación permanente con los docentes, con los estudiantes, con los familiares. Entonces vamos de pronto apuntándole algo mucho más significativo, ¿sí? Entonces, acá se afirma que hay diferentes tipos de variables que pueden interferir significativamente con el aprendizaje. Es lo que les estoy planteando: el entorno familiar, dificultades propias del niño o la niña con respecto a los problemas de aprendizaje, ¿sí? También hay que mirar eso, ¿no? Que también lo hemos mencionado, que eso hay que evaluarlo sí o sí. Cuando me llega el niño, cuando me llega la niña, yo tengo que evaluar, ¿sí? Y yo me apoyo en la fonoaudióloga, yo me apoyo en la terapista de lenguaje, yo me apoyo en la persona que es experta, ¿sí? Y nosotros también como orientadores también podríamos estar trabajando esa parte, ¿sí? Entonces, eso es algo que me parece importante. Entonces, el entorno familiar, las dificultades propias en su capacidad de aprendizaje de los niños, las variables del ámbito escolar, lo que hablábamos también la clase pasada de lo que tiene que ver con la logística, las instalaciones, el fácil acceso al colegio, si existe o no matoneo, ¿no? Cuáles son las capacidades que tienen los profesores para hacerse entender. Bueno, hay una gran cantidad de variables del ámbito escolar, ¿sí? Eh, este Merotrai de Ideal Ahan Masur, que lo planteó en el 2011 en su tercera publicación de textos que están relacionados precisamente con la parte académica, los problemas de aprendizaje que tienen los muchachos. Él dice, o estas personas dicen o afirman, que los niños con cualquier tipo de dificultades de aprendizaje demuestran una alta prevalencia de problemas conductuales y emocionales. ¿Ven por qué es importante entender la respuesta emocional ligada a los procesos de pensamiento y las respuestas a nivel conductual? Y cómo esto hace que se generen eh, las dificultades de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros como docentes a veces podemos tener como error o como orientador también? Nosotros a veces nos dejamos llevar por el sesgo, ¿sí? O porque consideramos de que esta persona es una persona totalmente problemática, que causa problema, que es difícil, entonces lo que hacemos es rotular. Y ojo con eso, que rotular no es lo más aconsejable. El señalar a alguien con el dedo, el rotular, el generar cuestionamientos sin conocer, lanzar juicios de valor a priori. O sea, eso es algo que uno lo debe de corregir, de evitar,
¿sí? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice allí, que el muchacho tiene déficit atencional con hiperactividad y aparte de eso hay depresión, pues imagínense, ¿sí? Ese niño sí o sí tiene que estar rápidamente en un acompañamiento y hay que remitirlo a la EPS, hay que entonces hablar con la mamá o con los padres o con las personas que sean que vivan con él, pero hay que generar, digamos, ese apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los muchachos de alguna u otra manera pueden tomar decisiones incorrectas y pueden meterse en problemas. Entonces, por eso es esa parte importante, ¿sí? Dice que el rendimiento académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, tomado como el único criterio para definir el éxito o el fracaso escolar. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Sí? Entonces, también lo mencionamos en algún momento, ¿sí? Muchas veces los niños demuestran un éxito académico, ¿cierto? Y generan buenos resultados, ¿sí? Pero por las circunstancias que de pronto pueda estar viviendo a nivel familiar, todo ese éxito que ha presentado, ese conocimiento alcanzado, ¿sí? Realmente termina no ayudándole porque su contexto familiar le genera problemas. Entonces, con un resultado académico satisfactorio, pues no le ayuda muchísimo para que tenga una, eh, como un futuro, digámoslo, significativamente bueno. Que es algo muy negativo, sí, es algo muy negativo. Que no debería ser así, tampoco debería ser así. Pero son circunstancias que están relacionadas con los factores que mencionábamos anteriormente con respecto a que haya ese conocimiento, que haya éxito, pero ¿qué pasa entonces con los otros espacios? ¿Sí? Ahora, ese fracaso escolar que de pronto se presentan en los estudiantes, pues ese fracaso escolar puede estar relacionado precisamente por la ausencia o por eh, un mal acompañamiento que puede tener el pequeño, la niña, el niño, el adolescente, por sus personas más cercanas, por esa red de apoyo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es mirar cómo desde el contexto académico lo que queremos hacer es cómo vamos a identificar el éxito o el fracaso. ¿Lo vamos a rotular o lo vamos a apoyar? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, ya no se maneja mucho de esta manera porque antes se calificaba cuantitativamente eh, en etapa escolar, ¿sí? Muchas veces, eh, estoy hablando de mucho tiempo atrás, y eso generaba en los padres de familia, no, perdón, en los colegios, en los docentes, eh, cuando entregaban la libreta calificaciones, no el boletín, estoy hablando de la libreta calificaciones. Yo no sé si ustedes alcanzaron a esa libreta calificaciones, ¿sí? eh, Porque lo que hacían era entregarle a los padres la libreta de calificaciones y los logros no alcanzados o las materias no superadas las colocaban de rojo. Y si los muchachos no eran muy buenos académicamente, entonces fíjense en ustedes, imagínense en ustedes que esa libreta está llena de rojos, ¿no? Entonces, eso tiende a ser algo negativo y supremamente desmotivante tanto para el muchacho o para la señorita, para el estudiante, como para los padres de familia. Es la idea de que entonces yo no soy capaz, usted no es capaz, mejor retírese de estudiar o mejor yo me retiro de estudiar, porque las calificaciones eran o de 0 a 10 o de 0 a 100. Entonces era una ponderación supremamente amplia y si se pasaba con 5 o si se pasaba con 6 o bueno, cuál era eso. Entonces, esos procesos de calificación, que es lo que llaman allí la parametrización, ¿sí? Tienden a ser pues supremamente dañinos, ¿sí? O sea, no se puede hablar
calificación, pero es algo que se mantiene. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto universitario, se mantiene muchísima la calificación de esa manera, ¿sí? Ahora, lo que se está trabajando, fíjense que ahora los profesores a nivel preescolar, a nivel escolar y a nivel primaria, se determinan con, se alcanzan los objetivos o no se alcanzan los objetivos, se alcanzan los logros. Entonces, ¿ahí de qué se habla? Definitivamente se habla de la teoría, de la escala Likert, en donde se habla de que es deficiente, bueno, muy bueno o excelente, ¿sí? Entonces, hay esa parametrización ya con esa calificación en donde se puede jugar con ese continuo, en donde se le dice al estudiante, usted es deficiente, usted es bueno, usted es muy bueno, usted es excelente o usted no es bueno, ¿sí? Que también tiene eh, eh, una consecuencia negativa en los muchachos. Acuérdense, se los he dicho en varias ocasiones, que nosotros no debemos o no podemos estar castigando a la persona en sí, sino tenemos que realmente es castigar la conducta negativa que ha presentado ellos. Y ahora, en el contexto más de pequeñitos, se habla de la carita feliz, se habla de la carita en donde se puede mejorar muchas más cosas, o sea, como lo anima al niño, ¿no? Es mucho más, o sea, eh, apoya más, genera un poco más de entusiasmo, ¿no? De pronto no se ve tan afectado fuertemente este pequeño en lo que de pronto puede llegar a terminar. Bien, entonces aquí, ponerme- aquí en esta parte, lo que nosotros vemos es que la influencia de la vida familiar, ¿sí? La influencia del clima afectivo que nosotros tenemos en ese contexto familiar, la frecuencia de estudios, ¿sí? Esto tiene que ver con qué tanto o qué tanto espacio de tiempo yo dejo de estudiar con otra. O sea, si yo de pronto no asisto a clase permanentemente, o si de pronto yo comencé a estudiar y avancé hasta tercer semestre y luego ya no volví, lo voy a retomar en 2 años, que por lo general a nivel de universidad, digamos, las universidades le guardan el cupo al estudiante por 2 años. Digamos que eso está permitido y reglamentado la, por el Ministerio de Educación, ¿sí? El estudiante se le puede guardar el cupo si ha pasado previamente una carta en donde o pide que le guarden el cupo, entonces hay que mirar si vuelve a los 2 años, pues lo que él estudió, lo que ella estudió, se le guarda ahí, es decir, no tiene que volver a comenzar a estudiar desde primer semestre, ¿sí? Eh, y va a llegar nuevamente a los 2 años y va a continuar su estudio. Pues obviamente los compañeros sí avanzaron, pero él se quedó por X o Y razón, ¿sí? Entonces, esa frecuencia con respecto a qué tanto yo realmente estoy asistiendo a la universidad, qué tanto yo estoy asistiendo al colegio o mi condición médica es negativa y entonces eso me lleva a que yo me ausente, ¿sí? Entonces, porque uno reconoce pues, de que hay personas que están con unas condiciones médicas muy fuertes, hay unas condiciones supremamente negativas que afectan fuertemente eh, y la persona tiene que retirarse de estudiar porque pues tiene cefaleas tensionales, tiene migrañas, tiene bueno, una gran cantidad de cosas que hace que la persona tenga que estar siendo evaluada por neuropsicología, por neurología, entonces, porque la persona no, simplemente se desmaya, ¿sí? Entonces, o ha estado en exámenes médicos y tiene un tumor cerebral. Eh, yo tuve digamos, la dicha de tener en la Universidad del Bosque, cuando yo trabajé, una estudiante de la Facultad
de administración de empresas que tenía esa condición. Ella tenía esa condición en donde realmente no podía continuar con sus estudios porque ella presentaba unas migrañas supremamente fuertes que la llevaban a que tenían que hospitalizarlas, ¿sí? Y ella estuvo en tratamiento permanentemente, entonces le descubrieron un tumor cerebral, luego le hicieron cirugía. Entonces ella, pues obviamente tenía que aplazar, ¿sí? Tenía que ausentarse de la universidad, ¿ven? Entonces son condiciones que uno tiene que mirar de qué manera las personas están viviendo unas condiciones de salud, pero que realmente son eh, ciertas, porque pues a veces los estudiantes tienden a ser un poco facilistas, ¿sí? Y, y esto es en general, ¿no? Esto no es exclusivo de la Universitaria Colombia, esto es en general, a nivel nacional, diría yo, a nivel mundial, ¿sí? Pues de que hay estudiantes que de pronto son supremamente irresponsables, poco comprometidos y que pues realmente no quieren sacar adelante sus estudios, ¿no? Entonces lo que hacen en cierta manera es engañar a los papás, ¿sí? Bueno, hay que mirar cómo se están presentando ese sistema de premios y castigos en los muchachos, hay que mirar el nivel académico de los padres, porque en la medida que los papás tienen conocimiento, o sea, hay papás que son empíricos, ¿sí? Y aprenden por lo que observan, por lo que oyen, por lo que hacen, porque son muy buenos cultivando, no sé, algo agrícola o tienen un establo o tienen ganado, bueno, una gran cantidad de cosas y son muy buenos. O sea, administran muy bien eso, pero su nivel académico no es bueno. O sea, puede que el nivel académico sea muy bueno, regular o malo, ¿sí? Pero hay que ver cómo el nivel académico de los padres o de los adultos responsables realmente es un factor que les apoya a los muchachos, ¿o no? ¿Sí? Porque pues si ellos no son, o sea, no conocen los números, no saben leer, no saben escribir, no saben matemáticas, o sea, una gran cantidad de cosas, es como les brinda el apoyo. O sea, de pronto les pueden enseñar a que tengan una, mm, unos aprendizajes para la vida misma, ¿no? Que eso es bueno, yo no estoy diciendo que no sea bueno, pero no les pueden, o sea, este tipo de padres que tienen un bajo nivel académico no pueden apoyar a los muchachos, ¿sí? Porque pues no los pueden orientar, ¿sí? No tienen el conocimiento para orientarlos. Entonces, tiene que ver con ese el nivel académico de los padres, las características familiares, si existe una comunicación asertiva, una comunicación adecuada, cómo ellos solucionan los problemas, los solucionan con gritos, con patadas, con agresividad permanente, o por el contrario, tienen una familia en donde se puede hablar, me dejan hablar, yo puedo escuchar también. ¿Cuáles son esas características familiares que de pronto se puede tener? Eh, esa trayectoria académica tiene que ver cómo las personas que están cercanas a mi vida, como es decir, de que yo como el infante que está estudiando, o sea, cómo la trayectoria académica está siendo muy representativa en mi casa. O por el contrario, solamente tengo un tío que es profesional, el resto no lo es. ¿Ven? Entonces, eso determina también cierto tipo de importancia en los factores que están generando situaciones que hacen de que la persona no se pueda concentrar fácilmente. Los hábitos de estudio, es decir, cómo la persona realmente tiene unos buenos hábitos de estudio, tiene unos buenos hábitos para conciliar el sueño, para alimentarse, no fuma. Bueno, ¿qué hábitos tiene esta persona? No solamente en lo académico, sino también en su cotidianidad, ¿sí? Bueno, es otro factor que determina qué tanta facilidad de aprendizaje yo voy a tener, ¿sí? Eh, acuérdense que siempre cuando las personas de pronto aprovechan a muy temprana edad
los procesos de aprendizaje, pues todo está como muy eh, a la disposición del aprendizaje. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo y llegamos a cierta edad, pues los procesos de aprendizaje, los procesos de adquisición de nueva información, de interiorización de sus aprendizajes, entonces puede llegar a perderse. Entonces, la edad también es muy importante, ¿sí? Y bueno, lo que hablábamos ahorita, las formas de evaluación, ¿no? Esas formas de evaluación tienen que ver exactamente con eh, cómo se está rigiendo el plantel educativo, cómo se está rigiendo eh, la universidad, ¿sí? Por ejemplo, la Universitaria de Colombia le apunta a lo que tiene que ver con autoevaluación, pero la autoevaluación implica una gran responsabilidad del educando. O sea, la autoevaluación tiene que partir de un aspecto supremamente honesto, coherente, muy puntual a lo que yo realmente considero, porque yo estoy hablando de la autoevaluación. ¿Qué tanto qué tan honestamente me estoy evaluando? ¿Sí? Y eso es de gran compromiso. O sea, es delegarle la responsabilidad a una persona para que determine si hubo o no aprendizaje, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena conciencia, si yo soy una persona supremamente justa, si soy una persona supremamente comprometida con la verdad, pues entonces yo voy a decir, no, la verdad, considero que todavía no estoy preparado para recibirme como profesional, porque es que cuando nosotros ya somos profesionales, nuestras decisiones ya son responsabilidad de nosotros. Nuestras acciones, la manera como generamos el apoyo a los demás, ya influyen en estas personas. Si yo, por ejemplo, estoy aplicando una prueba psicológica de coeficiente intelectual, de actitudes, de de motivación, entonces yo cómo estoy aplicando y calificando esa prueba psicológica. Si lo hago mal, imagínense cómo le puede estar afectando realmente la vida a la persona, porque di un concepto erróneo, porque califiqué e interpreté mal la prueba, ¿sí? Si yo la califiqué mal, seguramente la interpretación también va a ser negativa. Entonces, esta parte es supremamente importante con respecto a eso, ¿sí? Ah, bueno, esto es lo que hemos visto ahorita con respecto a las conductas que tienen los muchachos, la hiperactividad, la desatención, las conductas disruptivas, la preocupación que tienen los pequeños, la respuesta emocional. Pero todo esto se genera en, en diferentes etapas de nuestra vida. eh, no solamente esto es para los pequeños, sino también para toda la población, ¿sí? Dice acá que el no cumplimiento académico puede asociarse con alteraciones conductuales que pueden ser muy graves y en algunos casos está relacionado con esto, ¿sí? Yo puedo tener tristeza, es normal que yo tenga una respuesta emocional de tristeza y eso no es muy grave, ¿sí? Cuando la tristeza me lleva a un nivel de depresión mucho más profundo, entonces ya tengo que empezar a preocupar, porque esos aspectos pueden ser o muy graves y en algunos casos no tan graves, ¿sí? Entonces hay que mirar cómo se está presentando esto que aparece acá en la imagen, con qué frecuencia y qué es lo que lo está generando. ¿Por qué el niño genera constantemente hiperactividad? Pues hay que mirar. De hecho, yo la podría mandar a nutricionista para que, para que miremos cómo es su alimentación. Es decir, ¿será que el niño come demasiado dulce? Porque el dulce genera muchísima, o sea, genera mucha adrenalina en última. O sea, si yo hablo de hiperactividad, ya es algo que realmente hay que mirar
¿Qué es lo que lo está generando eso? ¿Es la ausencia de normas o son normas totalmente mal manejadas? Entonces, ¿por qué se está generando la hiperactividad? ¿Sí? Por ese tipo de aspectos. A veces lo que se hace y termina generando a veces una preocupación grandísima en los padres de familia o en los mismos médicos en últimas, o en nosotros como psicólogos, y es la medicación con respecto a que queremos que el niño se aplaque un poco, que realmente esté mucho más calmadito, mucho más tranquilo, pues entonces vamos a medicarlo, ¿sí? Digamos que lo que sugieren los médicos que formulan estas medicinas para aplacar un poco a los hiperactivos es, hay que darle esta medicina, pero aparte de esto, tiene que haber un acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? Tiene que haber un acompañamiento, un acompañamiento para que estas personas tengan eh, un manejo de sus impulsos, un control de sus impulsos, para que puedan manejar su irascibilidad. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden trabajar con ese tema de la hiperactividad, que no sea solamente la fórmula médica que da el pediatra o el psiquiatra o el neurólogo, porque eso termina afectando, ¿sí? Entonces, esta caracterización precisamente de los problemas de aprendizaje que se presentan en los contextos académicos es muy importante mencionarlos. Entonces, permítanme, permítanme comparto la otra parte que es supremamente necesaria para poder, permítanme un momentico, un momento. Bueno, esta parte de los problemas de aprendizaje. Lo que vimos ahorita fue todo lo que puede estar rodeando al muchacho para que tenga problemas de aprendizaje, ¿sí? A nivel de la familia, de la conducta, de las normas, de las condiciones escolares, bueno, todo lo que vimos ahorita. Pero ahora nos vamos a centrar un poco más en este tema de los problemas de aprendizaje ya de una manera un poco más aterrizada. Permítanme. Entonces, esto ya sabemos de que esto puede estar generando una problemática muy fuerte en los aprendizajes, ¿sí? En los altos niveles de frustración, la baja autoestima y yo les había mencionado ahorita la importancia que tenemos nosotros como psicólogos saber diagnosticar, ¿sí? O el pediatra, saber diagnosticar. Entonces, realmente es supremamente importante que la persona que diagnostique tiene que ser especializada, tiene que tener conocimiento de este asunto, ¿sí? Entonces, los problemas de aprendizaje, acá dice que varían, ¿sí? Entonces, aquí hablan eh, eh, de algunas circunstancias como trastornos en el habla, cuándo comienzan estos problemas. Hay que determinar cuáles son las patologías que de pronto están teniendo los muchachos hoy día, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo más recurrente hoy día que se está presentando? ¿No? Entonces hay que mirar un poco como esa estructura, como esas estadísticas de las problemáticas que se han presentado a nivel macro, ¿sí? Pero también hay que mirar de una manera mucho más de lupa, mucho más individual, ¿cierto? Eh, eh, Cómo este niño empezó a reaccionar a los 5 años. A los 5 años, ¿qué consideramos ya debe tener el niño? Ah, el niño debe tener esto y esto y esto. Ah, resulta que no lo está mostrando, ¿sí? Ya no está cumpliendo con las expectativas ni con las respuestas
que se esperan tener a esa edad. Entonces, estamos hablando del trastorno del habla, estamos hablando de que el niño tiene problemas para leer, que tiene problemas para escribir, que tiene dificultad con la lateralidad, ¿sí? Con la coordinación. Entonces, como que estamos mirando realmente de una manera puntual qué pasa con los pequeños, qué pasa con los infantes en esos contextos escolares, o qué pasa con los adolescentes. Y cómo se puede dar ese salto que se tiene del colegio a la universidad, ¿no? Entonces, realmente eso es algo supremamente importante. Entonces, acá vamos a mirar algunas, eh, si nos alcanza el tiempo, o si no, pues avanzamos hasta donde más podamos y luego lo terminamos en el aula presencial. Entonces, acá lo que nosotros vamos a mirar es una serie de dificultades a nivel de, de, de los procesos de aprendizaje, ¿no? La discalculia, que también se le conoce como la acalculia, la A que antecede a la palabra calculia, acalculia, pues son las dificultades que se tienen del aprendizaje. Algunas personas lo llaman la discalculia, que también son trastornos del aprendizaje, ¿sí? Las personas tienen dificultades con las matemáticas a muchos niveles. De hecho, las matemáticas no es muy amiga de muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros como que somos un poco contrariados con lo que tiene que ver con los números. Las matemáticas como que es el monstruo, ¿no? Eh, la, el álgebra de Baldor y toda esta cuestión, ¿no? O sea, como que realmente no somos muy amigos de los números, pero resulta que es algo supremamente importante y necesario para poder saber tomar, digamos, de acuerdo a lo que nosotros estamos eh, sumando, porque lo que hacemos nosotros es, digamos, a nivel de negocio, a nivel de empresarial, lo que queremos nosotros es sumar, es decir, obtener beneficios, ganancias y todo eso. Entonces, para eso necesitamos, pues, como este tipo de habilidades a nivel numérico y que se tienen que ir solucionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un muchacho en la universidad va rezagado académicamente y si él no lo expresa, entonces seguramente de pronto se retira en la universidad. Pero ¿para qué se retiró usted? ¿Por qué no dijo que tenía problemas con las matemáticas? Déjese ayudar, venga, lo hubiésemos podido colocar un tutor, ¿sí? Entonces, en la medida que, por ejemplo, en mi cargo como director de bienestar, si a mí los muchachos me dicen, no, usted mire, yo necesito que me haga un acompañamiento, un profesor, o necesito que un profesor me tutoríe 2 veces a la semana de 1 a 2 de la tarde, ¿sí? Porque pues estoy desfasado con respecto al conocimiento de de ciertas temáticas en la asignatura de matemáticas, ¿sí? Entonces se le puede brindar el apoyo, se le puede tutorear y fortalecerle esas deficiencias, ¿sí? O corregírselas, más que fortalecer las deficiencias, corregírselas, ¿ven? Para luego sí que ya la persona se coloque a un mismo nivel de sus compañeros. A veces las personas no expresan, no cuentan porque les da pena, ¿sí? Le da pena que que lo tilden, que lo rotulen. Uno mismo se está colocando la soga al cuello. Entonces me da pena contarte que yo necesito apoyo, ¿sí? Entonces colócame el profesor para que me ayude y me oriente, ¿sí? Pero yo también quiero que me ayuden también en mi parte emocional. Entonces cuénteme para yo poderlo remitir al Centro de Psicología Clínica, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se le ayude, para que tenga pues como que buenos resultados luego de un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, realmente es lo que uno tiene que mirar en ese tema, en este caso de la discalculia o la acalculia. ¿Mm? Hay que mirar eso. Entonces, vamos a mirar estas, eh, las áreas cerebrales que, que cuando se afectan, pues pueden estar generando una gran cantidad de problemáticas a nivel
del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de la parte numérica, ¿no? Entonces, acá en el área de Broca, si ustedes se dan cuenta, el área de Broca está generada acá, ¿ven? El área de Broca, en donde el área de Broca, que también es conocida como la circunvolución frontal, perdónenme, se las señalo, esta circunvolución frontal inferior izquierda, ¿sí? Esta área de Broca está asociada al procesamiento del lenguaje. O sea, es muy importante cuando se habla de esta parte del lenguaje, de ese procesamiento del lenguaje y de la producción del habla. Por eso dice acá producción del habla. Por eso dice acá que el área de Broca ayuda a la manera como se comunican las ideas con precisión o se generan dificultades para hacer una operación y generar una asociación numérica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá, cuando hablamos nosotros de, de- del área de Broca, lo que pretende es de que se ayuda a los procesamientos del lenguaje y se ayuda para la producción del habla, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la producción del habla, el área de Broca lo que plantea es que controla los músculos necesarios para producir el habla, ¿sí? Esta región, entonces, en el cerebro, coordina el movimiento de los músculos del habla, permitiendo la articulación de los sonidos y las palabras. Entonces, cuando hay una afectación en el área de Broca por alguna, eh, por alguna medicina mal manejada o por un incremento en la fiebre, bueno, hay una gran cantidad de cosas que hace que de pronto a nivel neurológico, a nivel del cerebro se pueda ver afectado, ¿no? Una fiebre mal manejada puede estar generando pues esa meningitis y eso afecta directamente esto, ¿sí? Entonces, realmente eh, eh, la, la producción del habla, lo que tiene que ver con esos movimientos de los músculos del habla, precisamente está siendo relacionada con el área de Broca para que haya esa articulación de sonidos y palabras, ¿sí? Entonces, cuando no está haciendo, pues cuando se presenta dificultad en el área de Broca, pues entonces la problemática se va a hacer mucho más notoria, ¿sí? Eh, También se habla de que en el área de Broca eh, ayuda a seleccionar las palabras, a estructurar cierto tipo de frases adecuadas para expresar ideas de una manera coherente y fluida, ¿no? Ahorita vamos a mirar una serie de problemáticas que alcanzamos con respecto a la disgrafia también, que son situaciones que afectan a los muchachos en procesos de aprendizaje, ¿sí? Eh, en la coordinación del lenguaje hablado, también del lenguaje escrito, también se habla de que el área de Broca juega un papel muy importante para el tema de la comprensión y la coordinación, tanto del lenguaje hablado como del lenguaje escrito. Eh, bueno, eso es más o menos con respecto a lo que tiene que ver con el área de Broca y la comprensión del lenguaje para poder generar respuestas mucho más adaptativas, adecuadas en lo que tiene que ver con el aprendizaje de números como tal, ¿sí? Y luego miramos nosotros el área de Wernicke, que también estamos relacionada con el lenguaje hablado y el escrito, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del área de Wernicke, estamos hablando de esta circunvolución, acá, esta que está aquí señalada, esa circunvolución temporal superior izquierda, aquí está, ¿sí? Y esta región del cerebro está asociada con la comprensión y la producción del lenguaje. Entonces, por eso tanto el área de Broca como el área de Wernicke, cuando hay algún objeto extraño que se introduce en el cerebro, o sea, ha roto el cráneo y traspasó
Entonces, si entró al cerebro, entonces, si hay alguna parte que ese objeto extraño se introdujo y afectó estas partes que estamos hablando, como el área de Broca, como el área de Wernicke, seguramente vamos a tener problemas en los procesos de aprendizaje, ¿sí? Eh, o en la comprensión o en la producción del lenguaje. Entonces, eh, es muy importante esta área de Wernicke para lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ¿sí? Tanto hablado como escrito. Entonces ayuda a procesar y a asignar significado a las palabras y estructuras gramaticales de las oraciones. Entonces es como lo que es importante tener en cuenta esto con la parte del área de Wernicke eh, y el área de Broca. Luego, miremos estos aspectos de la franja dorsal, ¿sí? Y la franja ventral. Acá estamos diciendo cómo el campo visual de la persona está siendo afectado. Digamos que lo que está planteando es qué tanto el campo visual de la persona le está permitiendo aprender del mundo que lo rodea. Entonces, cuando hay alguna afectación en estas áreas que vimos anteriormente también, ¿sí? Puede estar siendo generada o puede estar generando dificultades para eh, determinar un poco la dimensión visual, la capacidad para localizar objetos, para identificar objetos, ¿no? Lo que se está determinando si está arriba, si está abajo, dentro o fuera, o sea, es precisamente esa franja dorsal la que permite ubicar en los espacios, eh, permite determinar lo que va arriba, lo que va abajo y cómo se ubica eso en últimas, eh, cómo la persona lo está ubicando en sus procesos de aprendizaje. En la franja ventral, ¿sí? Estamos hablando de la manera como la persona termina confundiendo el 3 con el 8 y el 5 con el 6. Entonces, si esto se está presentando, ¿sí? Pues imagínense las problemáticas a nivel del aprendizaje de las matemáticas, de los números, porque hay muchas falencias con respecto a cómo ubicar cuando uno va a hacer una suma, cómo se ubican los números. Si yo coloco, si a mí me dictan el 74 y yo coloco, en vez de colocar el 74, lo coloco de una manera inversa, ¿sí? O no sé qué hacer, o no sé cómo colocarlo, entonces pues realmente eso termina afectando el aprendizaje de las matemáticas, de los números. Y lo otro tiene que ver con bueno, digamos, la paciencia y la pedagogía que pueda tener el profesor para poder detenerse o poder devolverse y enseñarle con paciencia al estudiante. Pero como tampoco nos podemos quedar para que avance el estudiante, porque entonces los demás estudiantes se me van a quedar rezagados también. O sea, por quererle ayudar a alguien estoy perjudicando a la mayoría. Entonces realmente es algo que es supremamente complejo, ¿sí? Entonces aquí ¿qué quiero mostrar con respecto a este comparativo? A los 2 y 3 años de edad cuentan entre uno y dos objetos, siguen un orden, a los 4 años tienen utilidad, perdón, tienen, bueno, utilizan los dedos para contar, a los 6 años, bueno, de hecho, pues a veces uno a esta altura también lo puede llegar a hacer, ¿no? O lo termina haciendo, ¿sí? Si no tengo la calculadora al lado. A los 6 años relacionan las cantidades, a los 8 años ya manejan sumas y restas. O sea, hay una gran cantidad de aspectos. ¿Qué es lo que se espera tengan los muchachos? ¿Qué es lo que realmente tienen que estar dando en cierto momento de su existencia, de su vida? Entonces, eso es algo importante. Acá, por ejemplo, de 0 a 5 años no se evidencia seguimiento de órdenes, no distingue la cantidad de objetos, no separa la cantidad de los objetos. Es decir, si nosotros le colocamos, bueno, dígame usted cuáles son los objetos de color rojo.
cuáles son los objetos, cuántos hay de color azul. Entonces, si no hay esa distinción de la cantidad de objetos, si no se reconocen ciertos eh, otros aspectos de los objetos, pues terminamos pues afectando nuestro aprendizaje, ¿sí? Bueno, la dislalia eh, tiene que ver con los trastornos de articulación con los fonemas, seguramente lo vamos a ver en unas clases siguientes. Hasta los 4 años de edad es normal, lo que tiene que ver con los fonemas, suelen desaparecer gradualmente, digamos esa falencia que se tiene, digamos que lo que nos está planteando con la dislalia, la persona tiende a generar una recuperación, digámoslo así, normal, natural, cuando hablamos nosotros de esa dislalia. Entonces, es algo importante que nosotros logremos identificar cuando, cómo llegan los muchachos al contexto escolar, cuando hablamos nosotros de todas estas patologías, de todas estas dificultades, tendríamos o deberíamos solicitar que en el contexto eh, se tenga las herramientas adecuadas, las herramientas necesarias y que nos capaciten a nosotros para que las sepamos aplicar, calificar e interpretar, ¿no? Entonces, eh, eso es algo supremamente importante para poder obtener resultados significativos más adelante, ¿no? Ah, vamos a mirar algunas, bueno, esta dislalia audiógena, ¿sí? Acá lo que nos plantea a nosotros en la dislalia tiene que ver precisamente con cómo la persona eh, está siendo, se ve afectada, ¿no? Por ejemplo, cuando esa dislalia audiógena que se menciona allí, ¿sí? Se produce como el resultado pues, de la pérdida de la audición o dificultades auditivas que dificultan la correcta percepción, es decir, cuando tenemos la problemática de la audición, ¿sí? Hay niños que de pronto por introducirse objetos extraños al oído, ¿sí? Ah, interno, entonces puede estar generando algún tipo de problemática, ¿sí? eh, o sea, tuvo algún accidente, o sea hay muchas formas en las que puede estar perdiéndose la audición. Y esas dificultades auditivas, pues, hacen de que yo no tenga una muy buena percepción, perdón, una buena recepción, ¿sí? Entonces, realmente esa reproducción de los sonidos del habla, pues, puede estar siendo, pues, también totalmente negativa. Luego habla de la dislalia orgánica, es causada por anomalías, pues aquí hablamos nosotros, por ejemplo, del labio leporino, ¿sí? De esas malformaciones, de esos órganos articulados, la lengua cuando es bífida, ¿no? Cuando está partida, pues realmente a veces eso hace que su producción de los sonidos del habla también se vea afectada, ¿no? Entonces es importante tener claro lo que tiene que ver con la dislalia orgánica, lo que tiene que ver con la dislalia autógena, ¿sí? Y también con esta dislalia funcional, ¿no? El mal funcionamiento de los órganos articulatorios del lenguaje. Entonces, aquí cuando estamos hablando de la tartamudez, ¿no? Es como esa forma más común de la dislalia, ¿no? Lo más repetitivo y está asociada precisamente con las dificultades en los patrones de movimiento y coordinación necesario para articular los sonidos correctamente. ¿Qué es lo que estamos haciendo ustedes y yo ahorita de hablar, de expresar adecuadamente las palabras, ¿no? Las personas que por alguna circunstancia presentan tartamudez
Entonces, ¿qué será lo que lo está generando? ¿No? Entonces, esa situación de la tartamudez, entonces puede estar siendo eh, a veces generando, digamos, como lo menciona ahí, como esa tartamudez nerviosa, cuando de pronto yo tengo que ir a una entrevista o cuando me voy a encontrar con alguien importante, entonces me genera tanto impacto esta persona, un impacto tan negativo que me termina afectando a mí, ¿sí? Aquí nosotros vemos algunos tipos de dislalias, el betacismo, que tiene que ver con la pronunciación de la B, o sea, como que no tienen esa buena expresión, o sea, lo que hacen es omitir o repetir, ¿sí? Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, las dislalias fonológicas, la anticipación, en vez de decir quítate, dicen quítate, en vez de decir sí, dicen ti, pero también esto pues es eh, eh, mucho más representativo cuando nosotros los adultos le hablamos a media lengua a los pequeños, ¿no? Porque pues somos tan tiernos, somos tan expresivos y tan cariñosos que no le decimos sí, sino le decimos ti. Entonces, pues realmente lo que se hace es enseñarle al niño a que también responda de esa manera, ¿sí? Entonces, fíjense que acá de la duplicidad de la palabra difícil, en vez de decir difícil, dicen difícil, ¿no? Eh, alteración en los fonemas, cambian el orden de las palabras, ubican las palabras o las letras de una manera desordenada, ¿no? Bueno, y hay otras que creo yo que podríamos estar viendo más adelante para, eh, para entender las otras dificultades que tienen los muchachos, ¿sí? Las correcciones, repetir una y otra vez lo que se está hablando, definir un programa individualizado, pues como para apoyarle a las personas a que tengan ese tipo de dificultad, ¿sí? Eh, y esto lo hacen, esto, como les he dicho, lo generan en las EPS, porque son como los sitios adecuados para poder trabajar y que se dedican de una manera, así como lo mencionan acá, que tiene que ser individualizado, ¿sí? Definir un programa individualizado. Esto es lo importante, ¿sí? Porque cada uno de nosotros es un mundo aparte, ¿sí? Entonces, lo que para una persona le funciona un proceso terapéutico, para otra persona no le funciona. Entonces, en ese sentido, se habla de definir ese programa individualizado. Estimular la capacidad de los sonidos a través del canto, ¿sí? Importantísimo, ¿verdad? Que puede ser algo que motive mucho al pequeño, a la persona. La coordinación del movimiento con respecto a lo que tiene que ver con la, la ubicación de las palabras. No aludir cuando se habla mal, es decir, no castigar de una manera severa cuando se cometen esas faltas, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esas correcciones. Bueno, eh, así rápidamente, espérate un momentico, miramos. Nos queda. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ustedes. ¿Preguntas? No, señor. Sí, el tema era, y es extenso, la verdad es, de hecho hay algunas otras cosas que son importantes mencionar con respecto a los problemas de aprendizaje, que también los vamos a abordar la semana entrante, pero es a lo que nosotros más nos vamos a estar presentando, los problemas de aprendizaje. Pero muchas veces, como lo decía al principio, los problemas de aprendizaje están relacionados con el contexto familiar, están relacionados con la normatividad de la casa, están relacionados con el autoconcepto que tienen los estudiantes o los niños de sí mismos. Entonces, realmente es algo que está muy relacionado
con eso, con todo lo que tiene que ver con eh, las dificultades de aprendizaje. Entonces, no es solamente, aunque como lo mencionábamos aquí, en la parte del área de Broca, de la de Wernicke, todo eso, o sea, porque sí puede presentarse problemas a nivel de la intervención de objetos extraños en el cerebro. Puede suceder una caída o algo así por el estilo, puede estar afectando eso. ¿Sí? Eh, alguna intervención quirúrgica que tuvieron que hacerle una cirugía, una neurocirugía. Entonces, siempre que perdóneme la expresión, pero siempre que se tiene que meter bisturí al cerebro, puede ser algo supremamente complejo, muy difícil a veces de que no, o sea, el médico debe tener una mano, pero supremamente una motricidad fina, muy exacta, muy permanente, muy buena para poder ayudar a que la cirugía sea perfecta, ¿no? Eh, por eso es a veces que cuando los médicos llegan a cierta edad, los neurólogos pues ya no tienen esa misma precisión, no tienen esa misma coordinación mano-ojo porque pues bueno, ya ha pasado mucho tiempo y bueno, ya no tienen las mismas habilidades y destrezas que tenían anteriormente. Entonces, esto es algo que termina pues como determinando cómo nosotros estamos generando eh, la identificación de todas estas problemáticas que tienen que ver con eso, o como les comentaba al inicio de la charla de hoy, tiene que ver con esa parte de lo que la, la familia, el colegio, las directivas, los compañeros pueden estar fomentando para que se generen dificultades a nivel comportamental, a nivel emocional y esas dos, bueno, y lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, es decir, el pensamiento, cómo puede estar esto generando o afectando la, el aprendizaje en el pequeño. ¿Preguntas? ¿Dudas? Nicolás Morales, ¿tienes alguna pregunta, Nicolás? No, no, señor. Bueno, Cindy Prieto. No, señor profe. Bueno, ok. Bueno, creo que vamos a parar por ahora acá. Entonces, nos veremos el martes. Que tengan, mire, David Van Moto. Entonces, muchachos, nos estamos viendo el martes. El martes les entregaré su parcial. Los calificaré esta noche. Eh, Profe, bueno, qué pena interrumpirte, profe, es que me estabas llamando. eh, no lo estaba llamando. I'm Bueno, sorry, profe, lo siento. no me preocupe. Bueno, ok, entonces estaremos hablando el martes, les entregaré el parcial. Eh, bueno, el martes les doy otras indicaciones que tenemos que hacer para un ensayo que yo quiero que ustedes hagan con respecto a, a una película, pero bueno, el martes hablamos de eso. Entonces, muchachos, que pasen una feliz noche, un feliz puente y que estén muy bien. Chao, muchachos. Gracias. Gracias, Feliz profe. noche, Chao, profe. que esté bien. Pues, Gracias, profe. Feliz noche. Mañana, profe, gracias. Gracias, Chao, profe. hasta Chao. luego, que estén bien. Chao. Chao, David. chao, profe. Chao, mijo. Chao, cuídense mucho. Chao, señorita, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Bueno, chao. Chao, Alejandro Samir. Alejito. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Gracias. Igual, chao, que estén bien. Chao, Buenas noches, Salomé. profe. Hasta luego. Chao, Erika, que estés bien. Chao, chao. Chao, chao.
Chao, chao.